Vamos a estudiar con Rashi, Baikra, capítulo 6, versículo 2 al 6. En esta parashá, que nos corresponde parashá Tzap, dice Baikra 6.1, Hashem le ordenó a Moshe diciendo, urge a Aarón y a sus hijos con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda olá. Esta es la ofrenda olá que permanece sobre el fuego, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él. La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. ¿Por qué emplea la Torá la inusual expresión hebrea tzab, ordena, en vez de daber, habla, o emor, ¿sí? Que es di en el versículo 2? ¿Por qué dice tzab? A esto Rashi nos responde. La expresión tzab, dice Rashi, ordena, solamente puede significar urgir, urgir a la realización de la tarea descrita aquí, tanto para ese preciso momento, como para las generaciones futuras. Al respecto, Rabbi Shimon dijo, la escritura tiene mayor necesidad de urgir al cumplimiento de una orden cuando ello implica una pérdida monetaria. Vamos a ver qué entendemos por urgir, que a veces damos por cierto algo que en realidad no es así en el español. La palabra urgir es pedir o exigir algo por una urgencia o apremio, ¿sí? Palabra similar, por ejemplo, es apremiar o apresurar o instar o exhortar, ¿sí? Es decir, que podemos entender acá como apremiar a que hicieran esta labor el pueblo de Israel. Entonces sería como, entendiéndolo de esta manera, sería como decir apremia a Aarón y a sus hijos. ¿Quiénes eran ellos? Los Coanín, acerca de esta ofrenda de ascensión. ¿Qué es una ofrenda de ascensión? Una ofrenda de ascensión es una ofrenda olá. Ahora, la parashá anterior, la parashá Baikra, trató acerca de las leyes que regulan los diversos tipos de ofrenda que la Torah prescribe. Ofrenda de ascensión, que es la ofrenda olá, la ofrenda del todo quemada. Oblación de harina, que es una oración minjá. Ofrenda de paz, que es la ofrenda shilamim, ofrenda de pecado, que es la ofrenda hatat, y ofrenda de culpa, que es la ofrenda asham. Según Nachmanides, en la parasha anterior, la Torah principalmente se dirige a la gente que traía las ofrendas. Aquí enseña las leyes adicionales al respecto, solo que ahora lo hace dirigiéndose principalmente a los Kohanim que las ofrecen. El verbo sab generalmente significa ordenar o prescribir, pero también tiene la connotación de urgir o instar vehementemente a la realización de un determinado acto. En este caso, Rashi quiere explicar por qué, justamente en el caso de la ofrenda de ascensión olá, que será descrita a continuación, la Torah utiliza esta expresión a diferencia de las demás ofrendas descritas en la parasha anterior y a continuación, las cuales no fueron introducidas con esta expresión. Ahora, ¿por qué nos dice, haciendo Rashi, alusión a lo que dice Rabbi Shimon? ¿Qué fue lo que dijo especial Rabbi Shimon? Rabbi Shimon dijo que esta orden la dio en la Torá para urgir el cumplimiento por parte de los Kohanim de este mandato y urgir, ¿por qué? Porque ello implicaba una pérdida monetaria. ¿Cuál es la grave pérdida económica? Aquí, la Torá con Rashi, en sus comentarios del capítulo 6, versículo 2, nos dice lo siguiente. Los Kohanim son los que desempeñan de modo permanente el servicio. Es decir, no había nadie más que hiciera este trabajo. Era la labor que era exclusiva de parte de los Kohanim y era un servicio permanente.
sacrificatorio prescrito por la Torá. Para poder hacer este servicio, deben dejar de lado cualquier otra ocupación mundana que les reporte beneficio económico. Un Kohanim no podía tener una tienda, no podía montar una barbería, no podía dedicarse a transportar gente, no podía dedicarse a nada más, sino que exclusivamente al servicio, por lo cual no tenían ningún beneficio económico, sino el que recibían por su servicio. Según Rabbi Shimon, es justamente en el caso de la ofrenda de ascensión, la ofrenda Olá, que la Torá tiene mayor necesidad de urgir a los Kohanim acerca de ella. Es decir, les dice, pilas, háganlo, háganlo, ya que los Kohanim reciben siempre una parte significativa de las demás ofrendas. En este caso específico de la ofrenda de ascensión, no reciben más que la piel. Y podría darse el caso que como no reciben mucho de por ese lado, y que eso realmente no era una vez al año, ni mucho menos, eso era una ofrenda que se hacía todos los días, pues en este caso, el tiempo invertido y los recursos invertidos, la ropa invertida, porque acuérdense que ellos para cambiar, y eso lo dice más adelante en estos versículos, tenían que cambiar sus vestimentas para no untarlas de ceniza y sacarlas fuera del campamento. Entonces, era una ofrenda que requería mucho cuidado, requería mucha atención, requería mucho tiempo, porque era una ofrenda que se quemaba toda la noche y además de eso, no se recibía gran pago por ella. Normalmente para las ofrendas, los Kohanim recibían una especie de pago, pero ¿cuál especie de pago era? Recibían una porción de las ofrendas de carne como parte de su sustento, según lo establecido en la Torá, por ejemplo en Levítico capítulo 7, 28 al 36 o en Números 18, 8 al 19. Esta porción incluía partes específicas de los sacrificios como el pecho y la pierna derecha que les correspondían por su servicio en el templo. ¿Qué hacían los Kohanim con la carne que recibían? La podían utilizar como consumo personal y familiar, ya que no tenían tierras propias como las otras tribus. Por ejemplo, no podían vender esa carne. No era que el sacerdote, ay, yo ya he comido carne todos los días, pues entonces voy a vender lo que me sobre. Ni siquiera lo que les sobre o lo que o toda la ofrenda, no podían venderla. Eso estaba prohibido, no estaba permitido vender las porciones sagradas de la ofrenda. Por ejemplo, el Levítico 22, 10 al 16 indica que solo los miembros puros de la casa del sacerdote podían comerlas y no podían ser transferidas a extraños. El Talmud confirma que las ofrendas no podían ser comercializadas. Sin embargo, si un sacerdote, por ejemplo, recibía más carne de la que podía consumir, podía regalarla. ¿A quién podía regalarla? A gente que fuera apta para comer alimentos sagrados, como otros Kohanim o sus familiares autorizados. ¿Qué podían recibir de la ofrenda? Recibían la piel. Recibían la piel porque la piel, como está escrito en Baikra 1 del versículo 9 al 13 más adelante, la piel del animal no se quemaba, sino que se entregaba al Cohen como parte de su compensación por el servicio en el templo. Tengamos en cuenta lo siguiente, bueno, eso está escrito en el libro de Levítico capítulo 7, versículo 8, donde se nos dice, y el sacerdote que ofreciera el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Baikra 7:8, bueno, la piel, tengan en cuenta que era también un artículo supremamente costoso para la época. Con eso se podía hacer vestimenta y se podía hacer algunos artículos. ¿Podía el Cohen vender la piel? Sí, a diferencia de las porciones de carne sagrada, como el pecho y la pierna de las otras ofrendas, la piel del olá no tenía restricciones y podía ser vendida o intercambiada. Esto se deduce en el Talmud Sebajim 12a, 98a, donde se habla del tema, ¿ok? Entonces, ¿por qué nos dice el Raf que hay una pérdida monetaria? Es que eran muchos Kohanim, tenían que alimentarse a ellos y sus familias diariamente. Entonces, no es que tampoco fuera mucho, por más que la piel se vendiera. Bueno, eso es lo que nos plantea Shimon. Pero esta explicación resulta
no fácil de aceptar en el siguiente sentido. Esto solo responde porque los sacerdotes sufren una pérdida económica, pero para la persona que ofrenda al animal hay también una pérdida económica en todos los sacrificios. Entonces, ¿por qué se precisa estímulo especialmente aquí en el caso de los holocaustos? ¿Por qué se necesita que el Señor diga, úrgelos a que hagan eso? Y obviamente no es la primera vez que leemos en la Torá sobre el tema del holocausto. Rashi también se ha referido al tema en Parashá Vaikra y sin embargo no hizo este análisis y pues también hay que entender que el pueblo judío vino de Egipto con mucho oro y plata. Entonces, tenían realmente medios económicos para poderse sostener y para poder vivir. Y cuando se les pide para la construcción del tabernáculo, todos dieron sin ningún problema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le preocupa a Rabbi Shimon el hecho de que el pueblo judío precisara un estímulo especial para traer un simple sacrificio animal, si a las claras sería mucho menos, eso sería mucho menos costoso que lo que dieron para el templo? Entonces, la afirmación de Rabbi Shimon aquí se refiere no solo a los holocaustos mencionados en el versículo 1 y 2, sino a todo el párrafo. ¿Y qué es todo el párrafo? Vaikra 6:3. Diariamente que un sacerdote se vista con su vestimenta de lino y sus pantalones de lino y que aparte un poco de las cenizas de las ofrendas, que el fuego haya consumido como ofrenda olá sobre el altar y que las deposite al lado este del altar. Y cuando las cenizas del centro del altar sean tantas que no dejen lugar para realizar las ofrendas, un sacerdote deberá cambiarse sus vestimentas de servicio por otras y deberá retirar las cenizas del fuego del campamento o afuera de la ciudad de Jerusalén o a un lugar puro, ¿sí? Ahora, el fuego sobre el altar deberá quedar encendido, no deberá apagarse. El sacerdote deberá quemar leña sobre él todas las mañanas y deberá preparar sobre él la ofrenda olá diaria y hará consumir sobre él las partes seleccionadas de las ofrendas shlamim, o sea, las ofrendas de paz. Entonces, ya vimos que esto incluye las leyes de la colocación del fuego sobre el altar, lo que es versículos 5 y 6, y las de remoción de las cenizas, versículos 3 y 4. Claramente, el mantenimiento del altar habría originado un gasto considerable cuando tenemos en cuenta que, por un lado, había varios fuegos que se mantenían encendidos en el altar cada día. Por otro lado, vemos que cada uno de estos fuegos debía permanecer ardiendo no solo cuando se ofrendaban los sacrificios, sino durante todo el día y a lo largo de todo el año, y en la noche, por supuesto, y a lo largo de todas las noches del año. Vemos también, por otro lado, que cuando al pueblo judío se le dieron estas leyes, vivía en el desierto, donde ¿qué especialmente no hay? Madera. Y la madera en el tabernáculo no estaba fácilmente disponible y la debían haber comprado a un alto precio. Y vemos además que no podía utilizarse madera infestada, no podía tener gorgojos. Y además, agreguémosle a esto que cada sacerdote que realizaba la remoción de las cenizas debía tener dos conjuntos de ropa, cosa que en la antigüedad era supremamente costoso. La ropa era un bien carísimo. Por lo tanto, si bien la ofrenda de un sacrificio animal era un gasto en el que se incurría una sola vez, el mantenimiento continuo del propio altar debió haber sido muy costoso para la comunidad judía. Por eso es que el Rabbi Shimon enseñó, las escrituras precisan urgir, especialmente cuando el cumplimiento de aquellos mandamientos provoca una pérdida económica grave para, no solamente para los Juanín, sino para la comunidad. Bien, ok, punticos que tenemos que tener en cuenta para entender el contexto de lo que es, de lo que era mantener el servicio en el templo.